Buenos días. Hoy estamos con el diputado Luciano Cruzcoque. Él es el jefe de la bancada de Evópoli. Esta bancada tiene 6 diputados, un partido nuevo, acuérdense. Y Luciano también es miembro de la Comisión de Constitución. Muchas gracias, Luciano, por estar aquí. Hola, Pilar. Muchas gracias por la invitación. Ayer supe y te vi que habías pedido tú interrumpir la interpelación al ministro de Hacienda. Sí. Había solicitado a la oposición interpelarlo, ¿no es cierto? Este es el tercer ministro que interpelan en una semana. ¿Por qué decidiste suspenderlo cuando había el quórum inicialmente para hacer esa sesión? A ver, había un quórum inicial, pero cuando el quórum baja de 52, que es el quórum mínimo para sesionar, se debe suspender la sesión necesariamente. Y acá la paradoja era que se han pedido efectivamente 4 interpelaciones a ministros en menos de una semana, perdiendo un tiempo muy valioso para tratar temas de la agenda social que nosotros hemos buscado defender con mucha fuerza, y el ministro Briones, que además es militante nuestro y que ha hecho una muy buena labor y ha tratado de hacer que avance la agenda social, entendiendo que en una situación como la que se produjo a partir del 18 de octubre, cambiaron de alguna manera ciertas prioridades y había que ponerle recursos a esa agenda precisamente para tratar de, en la práctica, llevarla adelante. Pero se pide la interpelación por parte de 62 diputados, y de los cuales se acostó a la 1 de la mañana, entiendo yo, el miércoles para poder asistir. Para poder asistir y para poder prepararse, porque es una persona que es muy seria en esa materia y creo que dio respuesta muy adecuada a todo lo que le señaló el diputado Molet. Sin embargo, de los 62 diputados que pidieron la interpelación, había en la sala exclusivamente 12, y eso hizo que en la práctica bajara el quórum a menos de 52, y al bajar a menos de 52 yo solicité precisamente que la sesión no siguiera adelante, asunto que en un principio me negaron y luego tuvieron que hacerlo por la fuerza de los hechos. No es reglamentario, no está dentro del reglamento que se pueda llevar una sesión especial sin un quórum mínimo, y ahí me parece que esto dice relación con el tipo de oposición que hemos tenido curiosamente desde el 15 de octubre, que es una oposición que no solamente le niega la sal y el agua al gobierno, sino que además... Desde el 15 de noviembre, dice, o del 18 de octubre. Desde el 15 de noviembre, cuando firmaron el acuerdo de la paz y nueva constitución. Y la nueva constitución, luego, la paz. Luego acusa constitucionalmente a 2 ministros y al presidente de la República, de donde se salva de la cuestión, en la cuestión previa, por 73 votos. Son 73 votos de la oposición que quisieron en algún minuto que el presidente pasara la cuestión previa y fueran al fondo. Entonces hay una actitud permanentemente obstruccionista. Pero fue un error entonces de la derecha haber firmado ese acuerdo, porque al final se ha avanzado solo hacia una nueva constitución, y en términos de paz y seguridad, ¿cuánto se ha avanzado con la oposición? Yo no creo que uno pueda orar de buena fe. El espíritu que había esa noche y el espíritu que vimos en todos los presidentes de las fuerzas democráticas, que representan cerca del 85% de la masa votante de la última elección, era precisamente un espíritu, Pilar, de tregua, un espíritu de tratar de contener la violencia que estaba desatada en las calles. ¿Pero qué se dio la izquierda en ese acuerdo? Bueno, su parte se supone que se dio en ese momento un espíritu, un ambiente, un cambio de condiciones, precisamente para no solamente generar condiciones de gobernabilidad, sino que además llevar adelante un proceso de cambio constitucional que se podía hacer por la vía de las condiciones que plantea el capítulo 15 de la Constitución, o se podía hacer a través de una convención constituyente, que es lo que se acordó hacer. Y en ese espíritu concurrimos todas las fuerzas democráticas. Todo lo que pasó después ha sido una muestra palmaria en las declaraciones de Quintana, en las declaraciones de Heraldo Muñoz, en las declaraciones del diputado Winter. Nómbralo, porque si uno nombra a alguno, quiero excepcionar tal vez a algunas personas como el senador Arboe, por ejemplo, que ha tratado de mantener un cierto espíritu de diálogo, ha concesionado. Ya ha dado ciertas muestras de que se pueden llevar adelante acuerdos un poco más amplios en el espíritu del pero en términos concretos, en la agenda de seguridad, en la agenda de proyectos sociales, muy poco. ¿Ha habido apoyo de la oposición para avanzar, o al final lo que hay en verdad? Muy poco, Pilar. La agenda, la agenda antisaqueo, la ley que permite que las Fuerzas Armadas puedan en infraestructura crítica resguardarla, ¿verdad? Y todo aquello que dice relación con darle herramientas a la autoridad para poder ejercer el orden público ha sido, si no muy tibiamente apoyado, siempre con indicaciones que finalmente en la práctica las hacen inoperantes. Entonces tú tienes acá un cuadro que es muy duro decirlo, porque yo soy partidario de este gobierno y a mí
Y qué más hubiese querido yo que esto que no estuviese hoy día en un 12% de aprobación, pero tenemos un problema de orden público y de seguridad que es grave. Acá no podemos tener un carabinero por persona y lamentablemente al gobierno le está costando mucho ejercer algo que es básico en un Estado de Derecho, que es precisamente la seguridad de las personas. Y para eso se requiere apoyo político, que era precisamente lo que se convino, a juicio mío, la noche del... ¿Y ese apoyo político no ha estado presente? Yo creo que ese apoyo político ¿Pero no ha estado el gobierno presente. tiene las herramientas o también requiere apoyo político para nuevas herramientas? Bueno, requiere apoyo político precisamente porque hay que aprobar leyes, porque hay que darle apoyo político cuando se cuestiona su accionar en materia de seguridad, y ahí creo que no solamente no ha habido voluntad de hacerlo, y vamos a dejar de lado todo el asunto que dice relación con las responsabilidades que puedan tener personas en violación a los derechos humanos, que también han existido, pero son responsabilidades que se están investigando por la vía de la Fiscalía y en los tribunales, pero por parte de la oposición, en la práctica, parece haber un intento permanente de tratar de hacerle un daño político al gobierno a través de interpelarle ministros, a ver si logran equivocarse, perdiendo además no solamente el tiempo de los ministros, que implica que el ministro de Hacienda se tenga que quedar hasta la 1 de la mañana un día miércoles, en vez de dedicado a la agenda social, a tratar de contestarle al señor Mulet y a los 62 que interpelaron, a la ministra del Trabajo, al ministro Mañalich, la próxima semana a la ministra Schmidt. Han anunciado otra interpelación contra la ministra Pla, están pensando también acusar constitucionalmente al intendente de Valparaíso, se ha hablado de acusar al ministro Blumel, o sea, no están tratando de dejar títere con cabeza, de alguna manera pensando que si le endosan todo este problema al gobierno, que obviamente que tienen la responsabilidad de la conducción, ellos van a salir indemnes, pero fíjese usted que las encuestas tampoco los dejan a ellos en una posición... Hasta aquí no han cosechado, y creo yo que no van a cosechar. Pero ¿usted cree que tienen una estrategia de, en el fondo, criticarlo al gobierno por no ser responsable, digamos, por no haber sido exitoso en restablecer el orden público, y por otro lado no darle las herramientas para que imponga ese orden público? ¿O es responsabilidad del propio gobierno finalmente? A ver, si acá hay responsabilidades compartidas, Pilar. Yo no puedo eximir tampoco al gobierno de la parte que le corresponde, y eso es lógico. Estamos en un sistema muy presidencialista, pero ante un problema político de la envergadura que este país ha tenido, ¿verdad?, ante el estallido de violencia que hubo a partir del 18 de octubre y la carencia total de herramientas que hemos visto que el país tiene en materia de inteligencia, en materia de calidad, de técnica de las policías para poder enfrentar algo por el estilo, se requería, como se supuso que iba a ser, una suerte de nuevo contrato entre los políticos para darle gobernabilidad al país, porque se requería evidentemente aquí acuerdos transversales que se basaron en el acuerdo de paz y nueva constitución, en donde la paz no llega y la nueva constitución se empieza a vislumbrar en el futuro, y eso el acuerdo no era así. Diputado, y eso es lo que ha hecho que estemos hoy día en una posición en que la derecha se ha ido dando vuelta, o sea, porque una buena parte de la derecha, de RN, todo Evópoli estaba a favor de una nueva constitución. Sí. Lo que estamos viendo hoy día es que al margen, usted, Luciano, es del partido Evópoli, que estaba a favor de una nueva constitución, que aparte el presidente de Evópoli, que sigue diciendo que la apoya y que es una esperanza, una nueva constitución, el único senador que tiene el partido se declaró en reflexión, y que gran parte, o sea, todos los senadores de RN, salvo el senador Sandón, se dieron también un giro y dijeron hoy día que en estas condiciones no puede haber un plebiscito ni un proceso constituyente porque no están dadas las condiciones. Usted, ¿cuál es su posición? Yo entiendo que usted también al interior de Evópoli ha estado presionando por revisar la posición de apoyar un plebiscito. A ver, yo creo que cuando las circunstancias cambian, Pilar, uno tiene el deber de reflexionar racionalmente acerca de los hechos y de lo que sucede en el país, y creo que es responsable hacerlo así. Yo creo que las condiciones que estaban o que se dieron el día de la firma del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución no han prosperado en el tiempo. Yo no soy y nunca fui, y están mis declaraciones anteriores, una persona que considerara que la Constitución del 1980 o del 2005, como quiera llamársele, es una constitución antidemocrática, porque es una constitución que efectivamente en la práctica ha generado jurisprudencia, ha generado fallos, ha permitido que el país se desarrolle en 30 años con todas las críticas que nuestro sistema de desarrollo pueda tener, pero ha permitido finalmente que, mirado desde cualquier punto de vista, este país haya
haya salido adelante, mirado cualquier indicador socialmente importante y relevante, que hay cosas por hacer, por supuesto. Y la Constitución permite, además, una serie de reformas, como tiene ya más de 200 reformas, 35 bastante importantes, la del 2005, para qué decimos nada, la firma del presidente Ricardo Lagos y tantos más. Por tanto, el problema no era si la Constitución era o no antidemocrática, sino que había una voluntad de que no se siguieran generando aquellos problemas que genera la Constitución por su ilegitimidad de origen en la práctica, pero y para que cuando se fuera al Tribunal Constitucional nadie pudiera decir, mire, esta Constitución que es ilegítima, qué sé yo. Había la voluntad de generar un proyecto de nueva Constitución por la vía que se acordó. Pero las condiciones cambiaron, Pilar, y mucha gente al interior también del partido me ha dicho, ¿qué hacemos realmente si es que nosotros vemos que precisamente los moderados, porque es cierto que no podemos esperar mucho de las fuerzas más polares o más extremas del arco político, entre ellas el Partido Comunista, que se ha jajajeado y se ha reído? Yo tengo al diputado Gutiérrez ahí en la Comisión de Constitución, que de alguna forma tilda a cualquier firmante de este acuerdo como de amarillo. El mismo José Antonio Kast, por otra parte, también tildaba de amarilla a la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. Entonces, obviamente que había un tironeo enorme en este acuerdo que requería también cumplir con aquello que se había comprometido. Y hoy día vemos que esa misma oposición moderada no es capaz siquiera de condenar tajantemente los niveles de violencia. Hoy día estamos a viernes y yo espero que como cada viernes no se queme un centro cultural, no se queme una iglesia, se pueda circular ojalá libremente por la ciudad, y veo que ahí ha habido una tibieza enorme en tratar de llevar adelante aquello que se comprometió en términos de la paz. Y por ende, eso hizo, Pilar, que yo me declarara en reflexión. Y mientras las condiciones se mantengan así, nosotros no vamos a correr a la prueba como originalmente teníamos presupuestado, y esto se va a tratar institucionalmente en un consejo que solicitó en la Comisión Política el día 25 de enero para definir una posición, porque tenemos un problema importante. Sí, y ahí pareciera que aquellos que en algún momento parecieron moderados sencillamente utilizaron ese acuerdo para poder avanzar en aquellas materias que a ellos les interesaba, pero no prestándole ningún apoyo al gobierno en otras materias, como en la agenda social, como es la aprobación de los proyectos que se necesitan para mejorar el trabajo de las policías en seguridad pública. Y eso me parece que finalmente ha terminado asustando a un montón de gente que tenía la esperanza de que con este acuerdo se podía arribar a una constitución que finalmente todo el mundo considerara legítima. ¿Qué tiene que pasar entonces para que el Consejo, el 25 de enero se decida por el rechazo al proceso constituyente siga apoyándolo? Va a ser parte, y ahí yo también yo quiero defender lo que ha hecho Hernán. Nosotros hemos venido trabajando desde hace muchos años en un proyecto de constitución liberal o constitución mínima. Creemos precisamente en una constitución que sea un marco más general de normativo para el país y que le deje a otras instituciones el debate político. En general las constituciones suelen ser marcos normativos más bien genéricos que una lista enorme de... Hay un proyecto que es fantástico que se llama constitute.org, que señala precisamente, compara los niveles de libertad respecto a aquellas constituciones que tienen mucha norma incorporada respecto de aquellas de aquellas que lo tienen menos. Y creo que en ese sentido las constituciones son marcos generales, minimalistas, que dan un cierto contexto y que le permiten a las instituciones democráticas que los países tienen desarrollar su acción en la política. Pero acá, con lo que nos estamos encontrando es con una amenaza permanente, la pregunta que me hago yo es que si no pueden hoy día rendir la prueba de aptitud jóvenes de 18 años que están por entrar a la universidad, ¿cómo vamos a asegurarle nosotros a 155 o 186, dependiendo del constituyente, la seguridad y la libertad de deliberación que deben tener? Y esa es la pregunta, Pilar. Entonces yo defiendo la buena fe a través de la cual el presidente del partido ha obrado y que defienda su posición. Ninguna de las dos posiciones es ilegítima, pero sí hay una ilegitimidad en tratar de llevar adelante un proceso con una
amenaza sobre la mesa. Pero y las siento que eso no circunstancias está de hoy, despejado. Luciano, tendría hoy día un plebiscito constituyente, o que empezara a trabajar el grupo constituyente hoy, ¿haría una constitución con el mismo pecado de origen que tiene la actual? O similar, Pilar. O similar, o sea, sería igualmente ilegítima. O sea, cuando hay violencia en las calles, cuando no se puede garantizar no solamente la seguridad, sino el orden público, y tienes a personas que van a tener que estar definiendo una constitución, ni más ni menos, tú te preguntas también en qué condiciones pueden hacerlo, que vamos a tener un edificio rodeado de fuerzas de seguridad. ¿Y funas? ¿Qué va a pasar con las funas? ¿Qué va a pasar con...? Porque, claro, por último, los políticos estamos acostumbrados en general a las funas. Pero personas que no necesariamente se han dedicado a la política. Y yo no diría que los políticos se han acostumbrado a la funa, porque usted los ve como legislan cuando tienen las graderías llenas. Sí, pero mira, al final las graderías, yo creo que los políticos tomamos... o creo que solemos hacer, ¿no? Tomamos acciones respecto de ciertos principios y de ciertas cosas en las que creemos, y parto de la base que la mayoría obra así. Ahora, evidentemente, y lo que ha ocurrido en el Congreso, que ha sido parte además debate en los comités, ¿verdad? ¿Qué sucede? Antes de ayer estuvo a punto de caerse un camarógrafo al primer piso, precisamente porque estaba viendo parte de las protestas que se estaban desarrollando arriba. De repente se tiran cosas, irrumpieron en una de las sesiones unos grupos que forzaron la seguridad. Entonces me parece que o hacemos un esfuerzo y somos francos en condenar la violencia, o sencillamente este asunto no puede seguir desarrollándose de la misma manera en que al menos venía. Ya, vamos a ir a una pausa. Estamos con el diputado Luciano Cruzcoque, jefe de la bancada de Evópolis, y hoy nos acompaña, como todos los viernes, Viña Garcés Silva, un terroir único con vista al mar. Vamos, cortito y volvemos. Con el diputado Luciano Cruzcoque, que es jefe de la bancada de Evópolis. Estamos hablando cómo, a raíz de las condiciones de violencia, pocos avances en la agenda social y la falta de respaldo al orden público, buena parte de los partidos de derecha han entrado en etapa de reflexión o directamente están hoy día por rechazar un proceso constituyente. La toma de colegios esta semana y el uso de la violencia para impedir que los 250.000 jóvenes rindieran la PSU, ¿acerca a Evópolis o lo aleja de apoyar o rechazar el proceso constituyente que habían apoyado? Mira, Pilar, yo creo que las personas en general de derecha o de centro derecha son lo que buscan en general en todos los países del mundo, es la reforma, es el gradualismo, es la mantención de un cierto orden que permita vivir en paz y desarrollar las actividades propias de las sociedades. Cualquier cosa que atente contra eso, que alumnos de 18 años no puedan dar una prueba aquí, una prueba más tradicional, que entiendo que había tenido algunos problemas por allá por los años 70 en algún momento en términos de no poder rendirse, pero que haya un grupo organizado de jóvenes que atentan contra jóvenes, no contra jóvenes ricos, no contra jóvenes pudientes, contra sus pares, y que además tengan la tupez de decir que ellos lo habían advertido y que se sientan totalmente validados, y que luego el líder, una persona que ya es responsable de sus actos, que tiene más de 18 años, se le ofrezca un cupo a todo evento en una universidad a través de un rector. Obviamente la gente dice, oye, bueno, y en estas condiciones de país nosotros vamos a partir con un proceso constituyente. Creo que cualquier persona que tenga cierto sentido común, y no es voluntad de no avanzar, yo creo que hay que reformar en ciertos capítulos, en el artículo 19 tal vez haya que incorporar algunos derechos. El mismo derecho a la seguridad no está incorporado en la Constitución. En materia de tribunal constitucional, yo creo que se pueden hacer reformas, y el sistema político, creo que hay muchas cosas en las que se puede mejorar, pero no con violencia no, con una pistola sobre la mesa no, con padres diciendo, mire, yo estoy a favor de las demandas que el movimiento social ha levantado en términos de salud, en términos de pensión, en términos de lo que a cualquier chileno le parece razonable, como materias que son propias de un país que lleva 30 años de desarrollo, y donde evidentemente no hay un sistema de desarrollo perfecto, pero por favor, no
permitirle a personas jóvenes dar una prueba que va a determinar su futuro después de prepararla 4 años, obviamente que son condiciones que atentan contra el orden normal de las cosas. Entonces, hagamos la protesta, y las personas tienen derecho a manifestarse, pero no tienen el derecho de coartar la libertad de otros. ¿Y qué le ha parecido, eso creo yo, la reacción de la oposición, Luciano, que ha criticado que el gobierno se querellara por la Ley de Seguridad Interior del Estado contra los dirigentes de la ACES? Bueno, ese es el problema. Que nunca, que si bien se dice, mire, condenamos que esto suceda, cuando se toman acciones en la práctica, ¿verdad? Que generalmente esto es como el síndrome del segundo día, porque el primer día todo el mundo dice, mire, sí, condeno, pero el segundo día, cuando hay que tomar acciones, y cuando la prensa no está encima, y cuando la gente ha dejado la noticia un poquito de lado, o no te aprueban el proyecto, o le meten una indicación, o condenan al gobierno por ejercer las facultades que debe ejercer, y parte también, ahí hay parte de la media, parte del periodismo, que avala esto como si fuesen situaciones normales. Pero claro, cuando les tocan carne propia, reclaman, y mucha gente te dice una cosa, pero por detrás te dice, oye, en realidad esta cuestión no puede ser, pero ¿cómo vamos a salir diciendo una cosa distinta? Hay una hipocresía en la oposición, yo la vengo denunciando hace mucho tiempo, y parte de lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados con tratar de apuntar con el dedo a los que habían acusado o buscado interpelar al ministro y no concurrieron siquiera a la sala, es eso, Pilar. Es decir, acá hay una hipocresía total, porque a la hora de tomar acciones, también nosotros tenemos que al menos salvaguardar aquella primera misión de un Estado de Derecho, que es la seguridad de las personas y resguardar las libertades de las personas. Si aquí lo que está haciendo el señor Chanfró es atentar contra libertades de otros jóvenes, así como él tiene derecho a manifestarse, no tiene el derecho de atentar contra la libertad de esos niños de argumentan el silencio de la izquierda en contra de Chanfró, que digamos que no han dicho, no lo han criticado, que es nieto de detenido desaparecido. Bueno, pero lo que le ha sucedido al abuelo, que es muy lamentable, me imagino que se ha juzgado, que ha pasado el tiempo, que ha tenido obviamente una resolución acorde todos los procesos que se han seguido en materia de derechos humanos. Pero ¿por qué el ser nieto o hijo de te va a permitir a ti atentar contra el derecho a la libertad de otros, ¿verdad? 40 años después, 40 y tantos. Exacto. Nos vamos. Muchas gracias, diputado Luciano Cruzcoque, jefe de la bancada de Evópolis. Que tengan ustedes un buen fin de semana, y usted también. Muchas gracias.